Muchísimas gracias, señor ministro, por venir una vez más a explicar la política exterior. En el clima que llevamos desde esta mañana con las preguntas es evidente que el único interés es ver cómo se erosiona al Gobierno y cómo se debilita su posición internacional y nacional con esta cuestión. En cualquier caso, permítame comenzar como usted con la Declaración sobre Derechos Humanos del 77 aniversario de ella. Sin embargo, se le ha olvidado un pequeño detalle y perdóname que lo puntúe. España no aprobó, no votó la Declaración de Derechos Humanos porque España no era miembro de Naciones Unidas, porque España era un Estado fascista. Y en ese mismo momento en que nosotros celebramos hoy el 77 aniversario, lo hacemos recordando también a las víctimas que durante aquellos años negros fueron todas represaliadas, fusiladas y enterradas en las cunetas. Esta es la celebración de los derechos humanos que pertenece a los demócratas y que no compartimos, evidentemente, con quienes se reclaman del fascismo de aquella época. Y conviene también empezar por aquí recordando cuál es el problema actual de nuestro momento. El problema actual de nuestro momento es que la crisis del multilateralismo, la crisis del sistema internacional, tiene unos mecanismos y unos orígenes claros. Se llama Trump, se llama segunda administración y esto no ha estado presente en su intervención. Es como si en el debate de la Sociedad de Naciones de los años 30 no se hubiera citado que Italia fue el agresor de Etiopía y que Japón fue el agresor y el invasor de Manchuria. Pues todos los conflictos que usted ha mencionado, el de Ucrania, el de Gaza, el de Darfur, que está olvidado, incluso el del Sáhara Occidental, todos tienen un comienzo en la llegada de la segunda administración Trump y el cuestionamiento del sistema internacional de Naciones Unidas, el cuestionamiento del sistema de derechos humanos, del derecho humanitario y del derecho internacional en su conjunto, porque lo que se quiere imponer es un cambio de régimen en el que al final sea la ley del más fuerte el que imponga los intereses de Estados Unidos de una forma jerárquica. Y aquí la pregunta fundamental es, ¿qué peso puede tener España si el peso de la Unión Europea disminuye en esta situación? Porque el hecho fáctico real es que tenemos una mayoría conservadora en la Unión Europea que en vez de denunciar, que en vez de avanzar en un sistema internacional basado en el multilateralismo, llevamos meses viendo cómo retrocede y cómo planeas ir a Washington para ver cómo manejar al señor Trump. El señor Rutte es el caso más despreciable de este escenario. Es el secretario general de la OTAN que es capaz de sentarse al lado, escuchar cómo se va a comprar Groenlandia a Dinamarca, imponer una compra de Groenlandia a Dinamarca, cómo se va a anexionar Canadá y cómo va a tener un conflicto fronterizo con México y sonríe. Y vuelve a casa y dice que hay que comprar 5% del PIB en armamento, del cual actualmente el 69% se dedica a compras de Estados Unidos. Este no es el sistema internacional que nosotros queremos, evidentemente, es el sistema que tenemos que cuestionar dentro de la Unión Europea y es el sistema que cuando hablamos aquí necesitamos poner sobre la mesa, porque si no abordamos quiénes son los causantes y los responsables, acabaremos confundiendo la realidad en una situación virtual y eso es lo más peligroso que nos puede ocurrir, ignorar lo que ocurre delante de nuestros ojos. Bueno, esto supone empezar en el tema central de estas cuestiones, cuál va a ser nuestra relación con la administración Trump. Porque de cómo definamos esa relación con la administración Trump, de cómo hagamos compatibles los intereses y la defensa de la paz y del multilateralismo con lo opuesto que defiende la administración Trump, y hoy el presidente Sánchez ha puesto el dedo en la herida al señalar el Instrumento Nacional de Seguridad, que simplemente es un desprecio y un descuartizamiento de la Unión Europea en fases. Si no hacemos eso, ya me contará usted qué política exterior vamos a tener, por mucho que nos escuchen en un sitio o en otro. Así que este es, digamos, el kit de la cuestión. Y a mí lo que me gustaría es, en una próxima discusión, hablar claramente de cuáles son nuestras relaciones con los Estados Unidos, con ese proyecto de destrucción del multilateralismo, con ese cambio de régimen que él anuncia y a partir de ahí cómo tenemos que prepararnos
en la Unión Europea, defendiendo nuestras posiciones, reforzando nuestras alianzas y construyendo un sistema de Unión Europea que no sustituya la situación actual de dependencia con Estados Unidos por una Europa potencia de guerra. Porque si la sustitución del proyecto norteamericano es la economía de guerra en Europa, en vez de un proyecto de paz europea global, si en vez de volver a la declaración de 2010 de Astana, volvemos a una situación de guerra fría anterior, ya me contará usted de qué va a servir esa autonomía estratégica sin un apoyo nuclear directo. Porque puestos a hablar de Realpolitik, hablemos de ella. No hay autonomía estratégica europea sin armamento nuclear sobre el asunto. Y estamos en contra de ese armamento nuclear, porque esa es la vía más rápida hacia la destrucción de nuestro continente, a que se dispare sobre el suelo europeo misiles de alcance medio, y ese es el camino hacia el desastre. Por lo tanto, mi pregunta de nuevo es, cuando hablamos de reforzar Europa, ¿estamos hablando de reforzar la economía de guerra? ¿Estamos hablando de reforzar a través del 2 o del 5% una estrategia de militarización del continente, en vez de buscar un proceso de reintegración que hasta el 2010 parecía obvio, evidente, que lo habíamos firmado todos? Porque si no seguimos este camino, el multilateralismo, es decir, la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030, la lucha contra la pobreza, la defensa del derecho internacional, serán palabras huecas. Y el problema, perdóneme que se lo diga con toda sinceridad, del discurso que ha hecho hoy, es que en vez de abordar los problemas políticos concretos, hacemos un discurso moral, pensando que ese discurso moral puede sustituir a la correlación de fuerza real y colocarnos en una situación que nos permita escapar, gracias a nuestra posición moral, de una situación de aplicación de la fuerza y de los intereses de los más poderosos, empezando por nosotros mismos. Me quedan 3 minutos y permítame decirle. ¿Se acuerda de la frase aquella de que lo de Ucrania se acaba el día que Rusia se retire? Bueno, me temo que no es así. Me temo que la situación de Ucrania depende ahora de un reparto entre Estados Unidos y Rusia de las riquezas de Ucrania, después de que se ha sangrado literalmente al pueblo ucraniano en una guerra que no tenía salida. El frente de Zaporilla se está derrumbando. No hay más que leer la prensa hoy. Y frente a esa alternativa, ¿cómo vamos a construir una situación que permita un cese del fuego inmediato sobre la línea actual de fuego? No sobre los intercambios de territorios, porque la posición europea depende en definitiva de construir un dique de contención. ¿Qué estamos haciendo desde un punto de vista diplomático, más allá de una posición moral, mientras la situación empieza a derrumbarse? En el tema de Gaza, ¿para qué vamos a hablar? Naciones Unidas y esa contradicción inherente a la situación entre un Consejo de Seguridad cada vez más multipolar y una Asamblea General de Naciones Unidas, esa contradicción evidente nos ha llevado al absurdo de Gaza. ¿Se va a construir de verdad los resorts que no aparecen en la resolución, porque son la implicación directa de los 20 puntos aprobados en el plan Trump, cuando no somos capaces de discutir la segunda fase del cese del fuego, donde no hay elementos de discusión eso, porque el gobierno de extrema derecha de Netanyahu bloquea cualquier cosa que no sea el camino de la segunda Nakba? En fin, permítame aprovechar el minuto y medio que me queda para hablar de la resolución 2797 del Sáhara y de las relaciones con Marruecos. Detrás de este debate hay una larga narrativa colonial española sobre Marruecos. Es la negativa que niega que ha habido 3 guerras con Marruecos coloniales, ignominiosas, vergonzosas. En una de ellas se llegó a utilizar gas mostaza de las primeras veces. Que la guerra de Sidi Ifni, nosotros la llamamos de Sidi Ifni, ellos le llaman de Sidi y Sáhara, porque la mayoría de los combates se desarrollaron en territorio saharaui. Y que la cuestión colonial del Sáhara sigue abierta, entre otras cosas porque nosotros hemos intentado, nosotros quiero decir el Reino de España, no quiero decir nosotros aquí, se ha intentado mantener una situación que nos dividiera permanentemente con Marruecos. La cuestión del Sáhara tiene ahora una posible solución, es una negociación, pero que tiene que incluir un punto esencial, la libre determinación del pueblo saharaui. Si no hay libre determinación del pueblo saharaui, tanto del que vive actualmente bajo
gestión marroquí como el que está en los campamentos de Tinduf, es decir, las 120.000 personas de Tinduf, más el resto de la población saharaui, sin contar colonos en el territorio del antiguo Sáhara Occidental español, si no se llega a esa situación de posible arreglo, habrá una inestabilidad permanente en la zona que irá en contra de los intereses de todos, de Marruecos, de Argelia, de España, del pueblo saharaui. Así que yo creo que hay que poner manos a la obra en esta situación, ayudar a que se produzca el proceso de negociación, ayudar a las partes a que encuentren ese punto de acuerdo que sea asumible para ellas. Y hay un precedente que es el Plan Baker en esta cuestión. O sea, es posible hacerlo si nosotros apoyamos de una forma decidida. En fin, me gustaría tener tiempo para hablar de más cosas, entre ellos la financiación de Naciones Unidas. Es un problema gravísimo. La retirada del 22% de los fondos por parte de Estados Unidos es un intento de desplomar a la organización desde dentro y necesitamos hacer un esfuerzo importante para que esto no ocurra. Un último punto. Si Estados Unidos ataca e invade Venezuela, creando una desestabilización completa de toda América Latina, nosotros, cuyo IBEX 25, el 35% de todos sus beneficios se realizan en América Latina, ¿nos va a afectar o no? Necesitamos parar o no esa invasión. Necesitamos crear una situación de estabilidad en América Latina que impide una nueva doctrina Monroe contra la cual la diplomacia española ha estado siempre abiertamente en contra de que Estados Unidos imponga sus intereses en el hemisferio occidental. O sea que tenemos mucha tarea por delante por hacer y muchas gracias. Continuaremos la discusión. Muchas gracias, señor Santos. Tiene ahora la palabra la señora Andalaubi. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministro. La memoria tiene cosas preciosas, como las que está pasando hoy, que una saharaui te interpele directamente después del giro de Pedro Sánchez en el año 2022. La memoria tiene estas cosas porque la memoria y el tiempo nos recuerda la importancia de la justicia. Y mira, ministro, en toda su intervención, yo no sé si sus señorías, los diplomáticos, cuando van a clases de Derecho Internacional se obvia el conflicto del Sáhara Occidental, pero te puedo asegurar que en todas las universidades españolas el conflicto del Sáhara Occidental es el mejor ejemplo para hablar de colonización, para hablar de derechos humanos y para hablar del derecho que tanto tú has hablado y sobre todo hablar de coherencia. Mira, ministro, te voy a leer unas palabras y espero que usted esté de acuerdo conmigo, ¿vale? Mira, promoveremos la solución del conflicto del Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y para ello trabajaremos en alcanzar una solución del conflicto que sea justa, que sea definitiva, que sea mutuamente aceptable, y resalto esto, y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como fomentar la supervisión de los derechos humanos, resalto en la región derechos humanos, así como fomentar la supervisión, perdona que me estoy reiterando, de los derechos humanos, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario con la participación de Mauritania y de Argelia, socios claves de España que el enviado de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental está propiciando. Ministro, no sé si le suenan estas palabras. ¿Le suenan, ministro? Estas palabras es un texto extraído exactamente del programa electoral del Partido Socialista en 2019. Ministro, ¿qué ha cambiado desde el 2019 hasta el 2022? Esta pregunta se la hacen sus camaradas de ahí detrás. Me la hacen hasta a mí.
Estas preguntas se las hacen en cada municipio socialista. Esta pregunta se las hacen las miles de familias de acogida de niños saharauis. ¿Le parece a usted coherente hablar durante más de hora y media casi sobre Ucrania, sobre Palestina y hacer escasa mención sobre el Sáhara Occidental? Te puedo asegurar que un español medio conoce antes un saharaui que a un ucraniano o que a un palestino. Pero los saharauis no competimos con los pueblos oprimidos. No competimos. Queremos lo mismo para ellos, pero también para nosotras. Nosotras no hablamos de derecho internacional selectivo. Tampoco hablamos de intereses económicos que van en detrimento del derecho internacional. ¿Habla usted de coherencia? ¿Dónde está la coherencia aquí? Ministro, mira, poco después del 2022, efectivamente, este gobierno cesó a una ministra por petición de Rabat. Una injerencia extranjera sin precedentes en un gobierno soberano. ¿Podría usted también explicarnos eso? Ministro, ha hablado del respeto al derecho internacional y a los tribunales, pero veo que no respeta la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en materia de recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental. ¿Los intereses económicos fulminan el derecho internacional? ¿Fulminan la diplomacia? ¿Justifican las ocupaciones? Ha hablado también de 22.000 millones de inversión económica con Rabat, con Marruecos. ¿No cree usted que de todo ese dinero, que es dinero mucho de ello robado a los saharauis, se podría invertir un poquito, en los campos de refugiados saharauis? Porque la estrategia de la ICID, que hemos podido conocer, no hace ni una mención a la población refugiada saharaui. Mientras usted aquí se ha llenado de la boca hablando de la UNRWA, hablando de Palestina. Nos alegramos con esas posiciones con Ucrania y con Palestina. ¿Qué pasa con los refugiados saharauis? ¿Qué pasa con las familias de acogida de niños saharauis aquí? No es por mendigar, ministro, se lo estamos robando. Son sus recursos naturales. Mira, ministro, sé que usted conoce muy bien la política exterior de Rabat. Y yo no tengo ningún problema. Ni yo, ni los saharauis, ni los españoles vamos a comprar las tesis racistas con el pueblo marroquí. Queremos para el pueblo marroquí los mismos derechos humanos que para el pueblo saharaui. ¿Cree usted que una democracia, si Marruecos lo es, según usted, ¿por qué no permite el derecho a libertad de prensa? ¿Por qué no hay una supervisión de los derechos humanos que ustedes mismos recogían en su programa electoral? Si ustedes defienden una democracia, ¿por qué no defienden al pueblo marroquí? Mira, en Marruecos hay una cosa, en su política de Estado, y es bien conocida, es patria, Dios y rey. Y patria, señor ministro, no es solo el Sáhara Occidental, son las aguas de Canarias, son Ceuta y Melilla, y son sobre todo la instrumentalización, incluso de menores, como hemos podido ver en el 2022, para su política migratoria. Ministro, te lo reitero otra vez. Espero que respondas a estas preguntas, no a los saharauis. Un saharaui espera de España lo mismo que un casero espera de un fondo buitre. De un Estado colonial que no reconoce su memoria, sabemos cuál es la respuesta. Sabemos que hay que ir a los tribunales internacionales. Sabemos que hay que ir con el internacionalismo solidario, sobre todo de sus bases. Sabemos que los militantes socialistas no están con usted ni con Pedro Sánchez en esto. Pero te lo digo como española, no hipoteques la política exterior de España solo a un país del Magreb. Porque en su resolución o en su programa electoral del 2019 hablaba de Argelia, de Mauritania. En Mauritania pondremos cárcel. Con Argelia ya te digo yo que no tenemos buenas relaciones. Y con el Frente Polisario, mira, está ahí su representante. No sé si usted ha hablado con él ni en la pasada ni en esta legislatura. Gracias, presidenta. Buenas tardes.